Se abre una puerta al diálogo entre Ecuador y Colombia. Las cancilleres de ambos países se reunieron en Panamá por 30 minutos. El gobierno ecuatoriano insistió en que haya mayor control en la frontera y espera la respuesta de su contraparte, en medio del avance de la guerra comercial. El presidente Noboa autorizó nuevas operaciones contra la delincuencia. Así lo confirmó el ministro del Interior, John Reinberg. Anunció que el bloque de seguridad empezará esas acciones y también reforzará la frontera con Colombia. Un portavoz anónimo de ICE reveló por qué los agentes intentaron ingresar al consulado de Ecuador en Minneapolis. Dijo que perseguían a un ecuatoriano indocumentado y con antecedentes penales. La Cancillería aún no se pronuncia. Decenas de personas protestaron en los exteriores del centro de detención de migrantes en Dilley, Texas, y piden la liberación del ecuatoriano Adrián Conejo y su hijo Liam. Un congresista demócrata los visitó para expresar su solidaridad. El IES se quedó sin medicamentos para tratar el VIH. Más de 12,000 personas dependen de esos fármacos para recuperar su sistema inmunológico. El correísmo y el chavismo tienen varias acusaciones previas de financiamiento político con fondos de origen dudoso. Televistazo repasa esos casos. Las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela juran lealtad a la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien en su discurso acusó a sectores de la oposición de recurrir a actores externos para promover acciones contra el país. La Universidad Católica presentó a sus refuerzos y piensa en su debut en la Copa Libertadores, mientras Barcelona busca un delantero brasileño. Nuevas acciones contra organizaciones criminales se aprobaron hoy en el Palacio de Gobierno durante la sesión del bloque de seguridad dirigida por el presidente Daniel Noboa, quien por cierto suspendió su agenda en Panamá. Amigos, muy buenas noches. Con esta noticia comenzamos Televistazo Estelar en esta nueva emisión informativa. Hernán Higuera nos cuenta además que existe una orden para intensificar el control militar en la frontera con Colombia. Los ministros y funcionarios que forman el bloque de seguridad, uno a uno fueron llegando al palacio a media mañana. Que era una reunión de rutina, dijeron en aclaración a que el presidente suspendió su agenda en Panamá, no por alguna emergencia, sino porque le querían contar que hay operaciones pendientes importantes contra la delincuencia y que él debía autorizar. Operaciones contra todas aquellas personas que han causado daño a los ecuatorianos. Y daños a los ecuatorianos no solamente es el sicariato. Daños ecuatorianos es todos los que han afectado el bienestar del país. Y son cosas que nosotros hemos sido muy claros que vamos a combatir. El presidente encabezó la reunión en la que estuvo el representante de SNAI, la Agencia de Inteligencia, los Ministerios de Gobierno, Interior y Defensa, quienes le presentaron los casos sobre los que se actuará en todo el país. Y con las operaciones que vamos a hacer en estos días, pues el Ecuador va a conocer que seguimos trabajando por la seguridad. Tras 2 horas de reunión, también el presidente ordenó reforzar el patrullaje en la frontera con Colombia, más cuando hay preocupación por los efectos colaterales que pueda traer el aumento de aranceles de los dos países que se aplicará desde el domingo. Quisiéramos que Colombia haga lo propio en el lado de ellos, sin embargo, se ha dispuesto por el señor presidente el reforzar toda la frontera, se han articulado Fuerzas Armadas, Policía y otras instituciones adicionales importantes para los controles que tenemos que mantener. Estos fueron los temas que ocuparon la agenda del presidente hoy, previo al inicio de un nuevo viaje internacional que emprenderá el sábado hacia Emiratos Árabes. Colombia, guerra comercial. Las cancilleres de Ecuador y Colombia mantuvieron una reunión reservada para tratar la lucha binacional contra el narcotráfico. La cita busca bajar las tensiones de la guerra arancelaria que este jueves cumple 8 días. Diego Puente con más detalles del encuentro entre ambas funcionarias. En medio de la guerra comercial que mantienen Ecuador y Colombia, sus cancilleres participaron de una reunión reservada en Panamá, donde se realiza el Foro Económico de América Latina y el Caribe. La noticia se conoció este jueves, aunque la reunión se dio el miércoles. La canciller Gabriela Sommerfield y su par de Colombia, Rosa Villavicencio, conversaron a puerta cerrada por cerca de 30 minutos. Esto dejó como principal resultado el compromiso de crear mesas técnicas para fortalecer la cooperación en la lucha contra el narcotráfico en la frontera.
Esto no soluciona aún el conflicto comercial y Ecuador espera todavía una respuesta a su postura. Desde el inicio de la guerra comercial hace 8 días, Ecuador busca que su vecino aumente la seguridad en la frontera para combatir el narcotráfico y por eso impuso aranceles del 30% a productos de ese país. Colombia respondió con una medida similar en el inicio de una escalada de acciones económicas. A pesar del sorpresivo retorno del presidente Daniel Noboa del Foro Económico, al menos 6 ministros continuaron este jueves en Panamá. La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, fue abordada por la guerra arancelaria. Ecuador tiene un déficit en la balanza arancelaria de 1.1 billones con Colombia. Yo soy el mejor cliente de Colombia y creo que a los mejores clientes hay que tratarlos bien. La funcionaria dijo que el país está haciendo su parte en la lucha contra el narcotráfico y se refirió al pasado histórico de ambas naciones. Nosotros fuimos parte de la Gran Colombia y con Colombia tenemos todas las similitudes habidas y por haber. Son entrañables. Me encanta el paisa, me encanta el caleño, me encanta la música, me encanta Shakira, me encanta Juanes, o sea, puedo decirte, Sebastián Yatra. En el último día del foro, Roberto Luque, ministro de Obras Públicas, se reunió con Stanley Mota, presidente de Copa Airlines, para mejorar la conectividad aérea. Y el ministro de Agricultura, Juan Carlos Vega, participó de un conversatorio sobre alimentación sostenible. El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, desmintió al gobierno ecuatoriano por acusarlo de falta de compromiso en la lucha contra el narcotráfico. Entrevistado en Contacto Directo, aseguró que 11.000 militares de su país permanecen en la frontera y que se mantienen los canales de comunicación entre las Fuerzas Armadas. Paul Romero con el informe. Colombia respondió a Ecuador y replicó la acusación de falta de reciprocidad para enfrentar al narcotráfico en la frontera común. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló en Contacto Directo que Colombia sí tiene presencia de fuerza pública en los departamentos de Nariño y Putumayo, con 11.000 uniformados en frontera para ejecutar operaciones contra el narcotráfico. Tenemos desplegadas 3 brigadas, 2 fuerzas de despliegue rápido, una fuerza de tarea conjunta, una fuerza naval del Pacífico, 2 comandos aéreos que hacen operaciones y que han mejorado enormemente los indicadores de seguridad en dichos departamentos. Dijo que le sorprendió la declaración del presidente Noboa porque la cooperación e intercambio de información entre los dos países mediante la Comisión Binacional de Frontera y otros mecanismos ha funcionado. Es más, antes del anuncio que hizo el presidente Noboa, unos días antes hubo una reunión virtual entre mandos militares y mandos policiales para atacar este crimen. Nos reunimos con Ecuador y dijimos, bueno, ¿cuáles son los criminales que están delinquiendo, que se pasan de un lado al otro? Y ese trabajo permitió definir objetivos de alto valor para ambas naciones y asimismo puntos focales. Aclaró que el diálogo entre autoridades militares de Ecuador y Colombia se mantiene pese a la guerra comercial declarada desde el 21 de enero con la imposición de aranceles a las importaciones. Lo he escrito también al ministro de Defensa de Ecuador para avanzar en esto, para aclarar las cosas y para mirar, bueno, ¿dónde hay que solucionar la estrategia? Y la solucionamos. Pero si no se hablan, si no nos hablamos, pues es muy difícil encontrar la solución. En Ecuador, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas guardan silencio sobre la tensión con Colombia. Según fuentes militares, las operaciones se mantienen en la frontera norte con aproximadamente 8.000 uniformados, con mayor frecuencia en los puntos más sensibles del límite territorial. El gremio médico ecuatoriano reacciona al arancel del 30% sobre importaciones desde Colombia. Pide excluir los dispositivos e insumos médicos de esa medida porque encarecería la atención y no solo eso, también amenazaría con desabastecimiento. Carla Delgado explica que en 2025 esas importaciones bordearon los 52 millones de dólares. La Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores Médicos, ACEDIM, solicitó al gobierno nacional que los dispositivos médicos e insumos de uso crítico queden excluidos de la tasa de seguridad del 30% aplicada a las importaciones provenientes de Colombia. El gremio advirtió que estos productos no son bienes de consumo, sino insumos estratégicos para la salud pública indispensable para hospitales. Aseguran que el recargo arancelario encarecería la atención médica y podría provocar desabastecimiento.
En la parte pública, porque no se va a poder comprar. Si de por sí ya tenemos problemas en estos estudios de mercado que están pretendiendo comprar al más bajo precio, vamos a tener producto que va a encarecerse, y en la parte privada encarecer los servicios. Entre los productos afectados constan insumos para cardiología, hemodiálisis, UCI, diagnóstico de laboratorio y cirugía. ACEDIM alertó que un aumento del 30% impactaría directamente en pacientes con enfermedades cardiovasculares, primera causa de muerte en el país, y en personas con enfermedades renales crónicas, cuya vida depende de tratamientos continuos. Según el gremio, Colombia es el cuarto proveedor de dispositivos médicos del Ecuador. En 2025 se importaron cerca de 42 millones de unidades por 51.4 millones, y la aplicación de la tasa representaría un sobrecosto aproximado de 15.4 millones, afectando el acceso de los pacientes a estos insumos, pero también a instrumentos y aparatos de diagnóstico o laboratorios. Esto implica en los equipos de laboratorio y los reactivos. Esos son los aparatos de diagnóstico. Y también los temas de imagenología vienen importados. Y por eso proponen conformar una mesa técnica interinstitucional para identificar las subpartidas sensibles en salud. El objetivo, señaló, es proteger el derecho constitucional a la salud y garantizar la continuidad de la atención médica en el país. Jueces califican de falsas las declaraciones del ministro John Reinberg sobre la liberación del sospechoso del robo de un teléfono celular a un youtuber coreano. Las acusaciones entre fiscalía, jueces y gobierno se mantienen pese a la mesa de seguridad creada el año pasado para prevenir estos casos. Diego Puente con el reporte. La liberación de este sospechoso por microtráfico en el centro de Quito desencadenó una nueva pugna entre el gobierno, la fiscalía y los jueces. La Asociación de Magistrados y Jueces respondió a los señalamientos del ministro del Interior, John Reinberg, que responsabilizó al juez Roberto Cueva de liberarlo. Lo hizo en una publicación en sus redes sociales y en cadena nacional. No podemos seguir tolerando una justicia secuestrada por la corrupción, el miedo o los pactos oscuros. Un juez que libera delincuentes es cómplice del crimen. La asociación, en un comunicado, calificó de falsas esas declaraciones y pasó la responsabilidad a la Fiscalía al solicitar expresamente que no se califique la flagrancia ni se formulen los cargos. Añadió que la Fiscalía determinó que la sustancia incautada, 12 gramos de marihuana, correspondía a su consumo personal y no para la venta. Esto pese a que el gobierno, en este video en el que el presidente rompió papeles ante las cámaras, anunció la eliminación de la tabla de umbrales de droga que diferenciaba entre un consumidor y un expendedor en noviembre del 2023. La detención de este sospechoso cobró relevancia porque, dice la policía, participó del robo de un celular a un youtuber coreano en octubre pasado. Sobre ese hecho se sigue una investigación, pero sin que se haya ordenado su prisión. La fiscalía no se ha pronunciado ante el señalamiento de los jueces. No es la primera vez que hay cruce de acusaciones entre las tres instituciones. En junio del 2025 se dejó en libertad a alias Pinky tras participar del secuestro de una comerciante china que luego fue hallada muerta en una cisterna en Nueva Prosperina. Tras ese caso, la judicatura indicó que se iba a instalar una mesa de seguridad para evitar que casos así se repitan, pero no cesaron. Reinberg, en junio del 2025, dijo que expondría nombres de fiscales y jueces que liberen a los delincuentes. Redadas. Un lío diplomático. Un portavoz de ICE revela detalles de lo ocurrido en el consulado de Ecuador en Minneapolis, Estados Unidos, cuando uno de sus agentes intentó ingresar. Bajo anonimato, afirma que el edificio no estaba claramente identificado y que están persiguiendo a un migrante ilegal ecuatoriano con antecedentes. Estefanía Arias con el tema. La respuesta fue a través de un mensaje electrónico que un portavoz de ICE envió a la agencia internacional de noticias AFP bajo anonimato. Ahí explicó que el agente de policía migratoria estadounidense que intentó ingresar al consulado de Ecuador en Minneapolis, Minnesota, el pasado 27 de enero, buscaba a un ecuatoriano ilegal y con antecedentes penales. Según el texto, cuando los agentes de ICE se acercaron a Jorge B.U., el inmigrante huyó hacia un edificio cercano. En ese momento, los agentes de ICE desconocían que el edificio albergaba el consulado de Ecuador.
aseverando que no estaba claramente identificado como el consulado ecuatoriano. La entidad se ubica en Central Avenue, en Minneapolis, un sector con decenas de comercios y de negocios. Cerca a una intersección está el consulado, este inmueble amarillo de un solo piso con 2 escudos de Ecuador en la entrada. El portavoz agregó que el hombre que buscaban tiene una condena por conducir en estado de ebriedad en 2022 y detenciones previas por agresión sexual y agresión en 2 incidentes separados. El agente también escribió que los empleados del consulado protegieron a un extranjero ilegal que representa una amenaza para la seguridad pública y que sigue prófugo. Televistazo consultó con Cancillería sobre este incidente, pero hasta el cierre de este reportaje no hubo una respuesta. Por ello, no se conoce la identidad completa de Jorge B.U., si en efecto fue albergado en el consulado y por cuánto tiempo, ni corroborar si tiene antecedentes penales. Agentes federales en Estados Unidos se enfrentaron a manifestantes afuera del Centro de Procesamiento de Migrantes en el sur de Texas, donde están detenidos el ecuatoriano Adrián Conejo Arias y su hijo Liam, de 5 años. Una comisión de congresistas del Partido Demócrata, encabezada por Joaquín Castro, los visitó. Aseguran que los detenidos no son delincuentes y exigen su liberación. El sitio es el centro de detención de migrantes en Dilley, al sur de San Antonio, en Texas. Hasta ahí llegaron decenas de personas, activistas pro-inmigrantes que piden la liberación del ecuatoriano Adrián Conejo y de su hijo Liam. La tensión por la protesta escaló al punto que hubo enfrentamientos con agentes federales que resguardan la parte externa. Muchos fueron detenidos. Adentro, el congresista demócrata de Texas, Joaquín Castro, los visitó y publicó esta fotografía junto a Liam dormido en brazos de su padre. Castro declaró que hablaron de cómo la comunidad y la escuela de Liam los extrañan y que el país está preocupado por el arresto y detención. Que Liam pregunta por su gorra y su mochila, las que aparecen en la foto del día que se lo llevaron. Me preocupa. Su padre dice que Liam está deprimido y que no come bien, dijo Castro, y añadió: muchas personas usaron la aplicación CBP One y entraron de forma ordenada. Nuestro gobierno les permitió entrar al país para esperar la resolución de sus casos de asilo y ahora están prácticamente en la cárcel, sin apenas saber qué está pasando. Castro asegura que en ese centro de procesamiento de migrantes en Texas hay unas 1.100 personas. Adrián y Liam fueron apresados en Minneapolis, Minnesota, durante un operativo de ICE y trasladados a Texas inmediatamente luego de su detención el 20 de enero. Su futuro sigue siendo incierto y por lo pronto un juez de Texas ha bloqueado temporalmente cualquier acción que implique su expulsión o traslado, frenando por ahora la posibilidad de una deportación. El máximo delegado de Donald Trump para asuntos fronterizos, Tom Homan, reconoció que no todo se ha hecho bien en los operativos de la Agencia de Inmigración y Aduanas, ICE. Homan está en Minneapolis, epicentro de acciones violentas contra manifestantes y el asesinato de 2 de ellos, lo que ha provocado la condena general. El llamado zar de la frontera comentó su reunión con autoridades locales y asegura que habrá menos agentes en las calles. Tom Homan llegó a Minneapolis, en Minnesota, para tomar el control de las operaciones que antes estuvieron a cargo del jefe de la patrulla fronteriza. La muerte de 2 manifestantes y los arrestos violentos motivaron el cambio. Homan declaró: I'm not here because the federal government has carried this mission out perfectly. No estoy aquí porque el gobierno federal haya cumplido su misión a la perfección. No quiero oír que todo lo que se ha hecho aquí ha sido perfecto. Nada es perfecto, todo puede mejorar. Y lo que hemos estado trabajando es en hacer que esta operación sea más segura y eficiente según las normas. Que por eso no habrá redadas masivas, sino contra objetivos específicos. Enforcement operations. Targeted. Llevaremos a cabo operaciones dirigidas, lo que hemos hecho durante décadas. Salimos a las calles, sabemos exactamente a quién buscamos y tenemos una buena idea de dónde podemos encontrarlos. Pero que eso no significa que renuncien a la misión encomendada por el presidente Donald Trump. Let's make that clear. Prioritization of criminal aliens. Dejémoslo claro, priorizar a los extranjeros delincuentes no significa que nos olvidemos de todos los demás. Eso es simplemente ridículo. Homan habló sobre su reunión con autoridades locales y estatales. Dijo que habrá cooperación para identificar
a personas que son una amenaza para la seguridad. También que habrá menos uniformados en las calles en la medida en que disminuya la violencia. Hoy hay 3.000 agentes federales en... Caja Chica, otro lastre correísta. Los allanamientos a líderes y militantes de la Revolución Ciudadana desatan nuevas críticas entre Luisa González, Rafael Correa y también Marcela Aguiñaga. Mientras tanto, la Fiscalía tramita autorizaciones para extraer datos de equipos electrónicos de los investigados, como lo informa Fabiola Santana. El caso Caja Chica, en el que se investiga a miembros de la Revolución Ciudadana por supuestamente haber financiado la campaña electoral del 2023 con dinero ilícito proveniente de Venezuela, volvió a enfrentar a Luisa González y Rafael Correa con su ex coidearia Marcela Aguiñaga. Este miércoles, tras el allanamiento a su domicilio, González cuestionó que la Fiscalía no haya involucrado a la prefecta del Guayas. En ese momento, la presidenta del partido era Marcela Aguiñaga. ¿Han iniciado algún proceso contra Marcela Aguiñaga? No persiguen a sus aliados, sino a sus opositores. Aguiñaga respondió con un video publicado en redes sociales y aclaró que la ley electoral responsabiliza de los fondos de campaña exclusivamente al candidato y al encargado de las finanzas. También precisó que no es aliada del presidente Daniel Noboa. Sinceramente, ya nada me sorprende. Solo que resulta absurdo que quien fue candidata presidencial hoy desconozca o pretenda desconocer la ley electoral. Yo no fui parte del buró de campaña y por lo tanto desconozco el origen de su financiamiento. Me da profunda tristeza ver en lo que se ha convertido el instrumento político que ayudé a fundar, a crecer y a ganar. El expresidente Rafael Correa intervino en la pugna. Qué pena ver en lo que se ha convertido Marcela Aguiñaga. La falta de estatura histórica y moral de Marcela es evidente. Prefiere sus cálculos políticos. Qué bien que se fue, porque nunca debió estar. Luisa González se hizo eco, pero Aguiñaga los ignoró. Ella dijo que estará a disposición de la Fiscalía y los órganos electorales en caso de requerir información. La Fiscalía por ahora apunta a pedir autorizaciones judiciales para la extracción de la información de los dispositivos electrónicos de González, del asambleísta Patricio Chávez y de la militante Suad Mansur, a quienes se les allanó sus domicilios este miércoles. El correísmo y el chavismo sostienen una conexión operativa que va desde la protección a militantes correístas prófugos de la justicia ecuatoriana hasta el presunto financiamiento de campañas electorales, antecedentes que arrastran desde hace más de una década. Diego Cuenca describe la relación entre ambas corrientes del denominado socialismo del siglo XXI. El correísmo y el chavismo no solo se identifican con la ideología del denominado socialismo del siglo XXI, también los unen acusaciones de financiamiento político. El rostro de esos movimientos ilícitos fue Alex Saab, quien durante 2 años estuvo preso en Estados Unidos, acusado de blanqueo de dinero y de ser el testaferro de Nicolás Maduro, mientras era ministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela. Aunque ya fue excarcelado, sus huellas en Ecuador se revelaron en 2021, en una investigación de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, liderada por Fernando Villavicencio. El informe reveló una red delictiva que usó la empresa Fondo Global de Construcciones de Alex Saab para lavar $70,000, que según afirmó entonces Villavicencio, fueron a parar en la campaña del binomio Correa-Glass en el 2013. Acabaron en la empresa Inconec de la señora Micaela Lehrer, quien hizo un aporte de $70,000 a la campaña presidencial de Rafael Correa y Jorge Glass. En ese momento, Villavicencio relacionó estos hechos con el sistema llamado Sucre, que pretendía usar una moneda virtual regional para operaciones comerciales y que solo Ecuador y Venezuela manejó más de $2.600 millones. Otro presunto origen de financiamiento político se ejecutó a través de la petrolera venezolana PDVSA, según la Unidad de Análisis Financiero UAFE.
quien ha señalado que actores del correísmo, incluido el hermano de Jorge Glass y figuras cercanas a Luisa González, se beneficiaron de pagos y contratos. Una denuncia que también se hizo pública en abril del 2025, en un video publicado en redes sociales por el titular de la UAFE. Una investigación periodística conjunta realizada por los portales Plan B en Ecuador y Armando.info en Venezuela reveló esta foto donde aparecen dos ecuatorianos, Manuel Robalino y Héctor Egues, relacionados con una empresa petrolera venezolana que firmó un convenio con PDVSA. El artículo también describió la cercanía de algunos funcionarios del correísmo con el gobierno de Maduro y específicamente con el área petrolera. Por ejemplo, cuenta que Patricio Rivera y Fausto Herrera, ambos exministros de Finanzas del gobierno de Rafael Correa, son asesores de la ahora presidenta de Venezuela y que incluso tienen oficinas en PDVSA. Incluso Rafael Correa reconoció que trabajó con la dictadura de Maduro. Consultoría económica, yo tengo un equipo allá de 2 personas permanentemente, exministro de Economía mío, que hacen además un extraordinario trabajo. La conexión operativa entre el correísmo y el chavismo también logró la protección de dirigentes correístas prófugos de la justicia ecuatoriana, bajo el amparo del régimen de Nicolás Maduro. Entre ellos el ex asambleísta Ronnie Aliaga, investigado en el caso Metástasis por vínculos con el narcotráfico y procesado como sospechoso de la autoría intelectual del magnicidio de Fernando Villavicencio. Además, María de los Ángeles Duarte, ex ministra de Obras Públicas del gobierno de Correa, quien escapó en marzo de 2023 tras permanecer más de un año asilada en la embajada de Argentina en Quito. Inicialmente el gobierno ecuatoriano confirmó que ambos estaban en Venezuela, pero ahora se desconoce si continúan en ese país. Les contamos ahora que pacientes con VIH denuncian dificultades para obtener fármacos contra la enfermedad en los hospitales del IES, especialmente en el Carlos Andrade Marín de la capital. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social guarda silencio al respecto. Carla Delgado amplía la información. La dificultad para conseguir medicinas ahora también afecta a personas que habían logrado mantener de forma continua sus tratamientos, como los pacientes con VIH. Ricardo Buri, fundador y director del Grupo de Apoyo Positivo, asegura que los problemas de desabastecimiento comenzaron en octubre del año pasado y se han acentuado en las últimas semanas. ¿Hay una mala atención? Sí. Hay que reclamar, nosotros como usuarios estamos pagando por una atención médica, no nos están entregando la medicación de gratis. Explica que por ahora esta situación se presenta únicamente en los hospitales de la Seguridad Social. Señala que al menos 12,000 personas con VIH reciben tratamiento en la red del IES. Los medicamentos para el VIH, conocidos como terapia antirretroviral, bloquean la réplica del virus en el organismo y reducen la carga viral. Esto permite la recuperación del sistema inmunológico, evita la progresión a SIDA y mejora la calidad de vida. Previene además la transmisión del virus. Se trata de una terapia indispensable que no puede ser interrumpida. En el momento en que se rompa la toma diaria, se rompe la adherencia y se tiene en riesgo la salud de nosotros, porque puede aumentar la carga viral y nuestras defensas, nuestros CD4 pueden bajar significativamente. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social adquiere estos medicamentos a través del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud, OPS. Un mecanismo de compra centralizada que permitía abastecer a 7 unidades de atención integral en el país, reducir costos y garantizaba la disponibilidad de los fármacos. El IES anunció que no se pronunciará sobre este tema. Seguimos informando, amigos. Gracias por su sintonía. El gobierno propone que el 70% del presupuesto de los gobiernos seccionales se destine a inversión, mantenimiento, infraestructura y también servicios públicos. De hecho, es el tema central del proyecto de ley económico urgente que envió a la Asamblea Nacional el gobierno. Paul Romero puntualiza más detalles de la propuesta. El gobierno busca limitar el gasto corriente de los municipios, prefecturas y juntas parroquiales para que los recursos estatales se destinen a inversión pública. Es el objetivo principal del nuevo proyecto de ley que envió el presidente Daniel Noboa a la Asamblea, calificado de urgente en materia económica. En el proyecto de 6 artículos y 4 disposiciones transitorias se reforma el Código Orgánico de Organización Territorial, COTAT, para que los gobiernos seccionales destinen al menos el 70% de su presupuesto a inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura y servicios públicos. La presidencia señala que la inversión de las alcaldías y prefecturas es mínima y que esa responsabilidad ha recaído en el gobierno central, que debe cumplir con otras obligaciones. En los últimos años, los GATS destinaron menos del 50% del presupuesto para obra pública.
el 37% en 2021, 45% en 2022, 43% en 2023, 39% en 2024. Estos porcentajes reflejan un desplazamiento sostenido del gasto para rubros administrativos y discrecionales, según el proyecto de ley. En el presupuesto general del Estado de 2025 se destinaron a las alcaldías, prefecturas y otros gobiernos autónomos 3.471 millones de dólares. De aprobarse el proyecto económico urgente, la obligación para destinar el 70% del presupuesto a inversión no será inmediata. Establece un régimen de transición de ajuste durante 3 años, el 60% en 2027, 65% al 2028 y el 70% al 2029. Alcaldes y prefectos deben informar trimestralmente al Ministerio de Economía la aplicación de la norma y en caso de incumplimiento este ministerio recalculará el presupuesto y emitirá un informe a la Contraloría. Desde este miércoles la Asamblea tiene 30 días para aprobar o rechazar el proyecto de ley económico urgente. Mundo llega gracias a Kia, movement that inspires. Las Fuerzas Armadas de Venezuela juraron lealtad a la encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez. Ella advirtió que quienes impulsen nuevas acciones contra el país deberían quedarse en Washington, en alusión a la líder opositora María Corina Machado, que ayer se reunió con el secretario de Estado, Marco Rubio. El oficialismo desplegó mensajes en las calles de Caracas pidiendo la liberación de Nicolás Maduro. La vida política en Venezuela se mueve entre el respaldo al chavismo y una oposición activa, aunque dependiente de Estados Unidos, para consolidar su hoja de ruta hacia la democracia. En un acto militar realizado en el Fuerte Tiuna, en Caracas, Delcy Rodríguez, encargada de la presidencia, recibió el juramento de lealtad de las Fuerzas Armadas, bajo el mando de Vladimir Padrino López. La primera vez que una mujer asume la presidencia de la República, reciba pues este bastón de mando en nombre de todos los soldados, hombres y mujeres de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Durante su discurso, Delcy Rodríguez acusó a sectores de la oposición de recurrir a actores externos para promover acciones contra el país. Que vengan todos los que amen a Venezuela de verdad, pero los que pretendan perpetuar el daño y la agresión contra el pueblo de Venezuela, que se queden en Washington, porque aquí no van a entrar. Ocurrió horas después de la comparecencia del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ante el Senado, donde señaló que no está del todo satisfecho con que Rodríguez asuma el control. Rubio aseguró que no existen planes inmediatos de una intervención militar, pero no descartó el uso de la fuerza si no hay cooperación. Luego, Marco Rubio se reunió con la opositora María Corina Machado, quien habló de la necesidad de una transición real en Venezuela. Diosdado Cabello, ministro del Interior, lanzó amenazas al canal Venevisión por difundir las declaraciones de Machado. Mientras tanto, en las calles de Caracas se observan pancartas y grafitis con un mensaje que dice "Los queremos de vuelta, Free Maduro, Free Cilia", pidiendo su liberación. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este jueves reabrir el espacio aéreo comercial sobre Venezuela. Trump dijo que la medida fue comunicada a la encargada de la presidencia venezolana, Delcy Rodríguez, y dio instrucciones para que entre en vigencia esta noche. Según el mandatario, los estadounidenses podrán viajar de manera segura hacia el país caribeño muy pronto, al igual que los venezolanos que deseen volver a su país. Los vuelos entre ambas naciones están suspendidos desde 2019. La Iglesia Católica Colombiana manifestó su rechazo a los dichos del presidente de ese país, Gustavo Petro, referente a Jesucristo durante un acto público en Bogotá. El mandatario colombiano dijo, entre otras cosas, que Jesucristo tuvo intimidad con María Magdalena. Iliana Suárez con el informe. Ocurrió durante un evento por el relanzamiento del Hospital San Juan de Dios en Bogotá, cuando el presidente colombiano Gustavo Petro, en un discurso de más de 3 horas, hizo el siguiente comentario. Y yo creo que Jesús hizo el amor, sí. A lo mejor con María Magdalena, porque un hombre así sin amor no podía existir.
Las reacciones no se hicieron esperar. Diversos sectores de la sociedad colombiana manifestaron su rechazo a comentarios que consideraron fuera de lugar, sin pertenencia en el marco del evento y carentes de sustento histórico. La Conferencia Episcopal Colombiana emitió un comunicado titulado Jesucristo, Hijo de Dios Salvador, en el que recuerda que la Constitución colombiana y las leyes sobre libertad religiosa obligan al respeto y a la no interferencia en las creencias de las personas. Los funcionarios públicos no deben emitir conceptos de orden teológico sobre las convicciones religiosas o doctrinales de los ciudadanos. Y los obispos lo invitaron a leer los evangelios y el catecismo para conocer mejor a Jesucristo. Varios políticos como Wilson Ruiz Orejuela, candidato al Senado y exministro de Justicia, calificaron las palabras del presidente como irresponsables y falsas, que no constituyen libertad de opinión, sino desinformación que ofende las creencias de millones de colombianos. Las familias de las víctimas del accidente aéreo en el que murieron 15 personas en Colombia exigen una investigación. Entre los fallecidos hay un congresista y un miembro de la Cámara de Representantes. Las autoridades confirmaron que la aeronave de la estatal Satena, que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña, perdió contacto con el control aéreo poco antes de aterrizar y alrededor del mediodía se estrelló en una zona montañosa del departamento del norte de Santander. No hay sobrevivientes y continúan los trabajos para recabar la evidencia y rescatar los cuerpos de la zona. Crece la presión internacional contra Irán tras la designación de su Guardia Revolucionaria como una organización terrorista por parte de la Unión Europea. El bloque de 27 países la responsabiliza de la brutal represión en las manifestaciones por la crisis económica que deja a miles de fallecidos. Mientras tanto, en Estados Unidos continúa la movilización de buques de guerra hacia Medio Oriente. Amenaza con atacar al régimen iraní. Los ataques armados contra miles de civiles ordenados por el régimen iraní provocaron que Europa lo incluyera en su lista negra. La Unión Europea designó este jueves, por unanimidad, a la Guardia Revolucionaria Islámica como una organización terrorista, durante una reunión de ministros de Relaciones Exteriores en Bruselas. Esto los equiparará con el Estado Islámico, Hezbollah y Al-Qaeda. Quienes actúan mediante el terrorismo deben ser tratados como terroristas, dijo la jefa diplomática del bloque. La medida incluye la congelación de activos, prohibición de aportar fondos y la prohibición de viajes para sus miembros. ¿Pero qué es este grupo? La Guardia Revolucionaria iraní es una milicia que opera en paralelo a las Fuerzas Armadas. Responde directamente al líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, y su misión principal es proteger el sistema político islámico. Tiene 190.000 miembros activos con sus propias fuerzas terrestres, marítimas, aéreas y de inteligencia. Controla además el programa de misiles balísticos, la red petrolera, dirige las fuerzas Quds encargadas de operaciones en otros territorios y las milicias urbanas. El grupo es señalado como responsable de la masacre de más de 6.000 manifestantes desde diciembre y la detención de otros 30.000, según cifras de organizaciones sociales. Con su declaración como organización terrorista, los europeos se suman a Canadá, Australia y Estados Unidos, país que aumenta su presión militar contra el régimen islámico. Aunque el presidente Donald Trump dijo recientemente que las tensiones estaban disminuyendo, mantiene su despliegue de barcos de guerra hacia Medio Oriente. Y este jueves, durante una reunión de gabinete, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, dijo que están preparados para atacar a Irán si Trump lo ordena. En la provincia de Buenos Aires, Argentina, una explosión seguida de un incendio se registró la madrugada de este jueves en una planta industrial en el área donde se almacenan cosméticos que incluyen químicos para el cabello. La onda expansiva causó daños en viviendas y vehículos cercanos. Las afectaciones se reportaron hasta 5 cuadras a la redonda. El incendio fue controlado a las 3:30 de la mañana. Hasta el momento no se reporta que haya habido muertos ni heridos de gravedad. Volvemos con temas nacionales. Las lluvias registradas en las últimas horas dejaron graves estragos en la Sierra y Amazonía. En Azuay, un deslizamiento sepultó a un adulto mayor que había regresado recientemente del exterior. Mientras que en Zamora Chinchipe, un aguacero provocó el desbordamiento de una quebrada que afectó actividades productivas y dejó 40 damnificados.
En el cantón Paute, provincia de Azuay, un deslave sepultó a José Antonio Ruiz Arias, de 71 años, quien había regresado de Estados Unidos hace apenas 15 días para visitar a su familia. Una cámara de seguridad captó el momento en que el deslizamiento lo cubrió. Mientras esperaba un bus en el sector Abdón Calderón, Ruiz se encontraba junto a su perro cuando la tierra cedió. 9 bomberos participaron en las labores de rescate con el apoyo de una retroexcavadora del municipio. Mientras realizaban la búsqueda, ocurrió otro deslave, lo que complicó las tareas. Cuando finalmente lograron sacarlo, el hombre ya no tenía signos vitales. Las lluvias también provocaron un derrumbe en el sector Ucubamba, en la vía Cuenca Azogues. Rocas y tierra cayeron justo cuando 2 personas se movilizaban en una motocicleta. Ambos resultaron heridos. En el cantón Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, un aguacero provocó el desbordamiento de la quebrada Aguaguayme. En cuestión de minutos, el agua bajó con lodo, piedras y vegetación, invadió calles y al menos 8 viviendas de la parroquia Pachicutza. Electrodomésticos, ropa y mercadería se perdieron tras el ingreso del agua. Hay 40 personas damnificadas. La emergencia alcanzó también al sector productivo y turístico. 2 hosterías quedaron anegadas, cultivos de guanábana se destruyeron y al menos 35 cerdos desaparecieron arrastrados por la corriente, junto con otros animales de corral. La fuerza del agua arrastró incluso el camión de una familia de agricultores. Bajó la creciente y me alzó el camión y lamentablemente me lo viró y gracias a Dios salí con la familia. Tras la emergencia, el COE cantonal dispuso el desalojo de escombros con maquinaria municipal. Y durante el fin de semana se esperan lluvias, sobre todo en las provincias de la Amazonía nuevamente. Además, la mayoría de playas se mantienen con bandera verde, es decir, que los bañistas podrán ingresar al mar, como lo informa a continuación Luis Alfredo Zúñiga. El último informe del INAMI señala que hasta el sábado 31 de enero se esperan lluvias y tormentas eléctricas en el país. En la costa será sobre todo en Esmeraldas, Santo Domingo y Los Ríos. En la sierra será en Bolívar, Cañar, Azuay y Loja. Y los eventos de mayor intensidad se esperan en la Amazonía, en las provincias de Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza y Morona, Santiago. Por estas condiciones, el INAMI solicitó tener cuidado al conducir en las carreteras. El reporte de la Secretaría General de Gestión de Riesgos señala que de momento el océano se encuentra en calma, lo que facilita la entrada de los turistas al mar. De las 41 playas del país, 31 tienen hasta este jueves bandera verde. Eso incluye a Atacames en Esmeraldas, Manta en Manabí, Montañita en Santa Elena y playas en la provincia del Guayas. Luego de los deslizamientos ocurridos por las lluvias en la provincia de Azuay, se retiró el material que cayó en el kilómetro 49 de la vía Cuenca-Molleturo y está habilitada al tránsito. Además, la vía Paute-Guarumales-Méndez está parcialmente habilitada, luego de que se hizo la limpieza del material que bloqueó la zona. La actualización del estado de las vías se puede consultar mediante las redes sociales del Ministerio de Infraestructura y Transporte. En Ecuador hubo un divorcio por cada 2 matrimonios en 2025. Las principales causas para romper definitivamente la relación fueron, por ejemplo, la falta de comunicación, la infidelidad y nuevos proyectos personales. Diego Puente detalla las cifras. En el 2025 hubo 23.440 divorcios, manteniendo la tendencia desde el 2020. Hubo un divorcio por cada 2 matrimonios en el país. Las provincias con mayor número de divorcios fueron Pichincha con 5.849, Guayas 4.359 y Azuay 2.139. Los expertos en terapia de pareja indican que la falta de comunicación es la principal causa de las separaciones. Tienen problemas para poder tener un buen entendimiento o comprensión entre ellos y generalmente toman posiciones defensivas. La segunda causa es la traición o infidelidad y la tercera, las diferencias en los proyectos de vida entre los 2 cónyuges. El alto número de divorcios, añaden los psicólogos, se debe a que las parejas ya no lo ven como un tabú y deciden separarse antes de mantener una relación tormentosa, de maltratos o de insatisfacción, como ocurría en el pasado. Según las cifras del registro civil, en el 2025 hubo 50.556 matrimonios, un número menor al 2024, con 53.000 según el INEC.
La caída de los matrimonios es sostenida desde el 2012 y los expertos señalan que actualmente influyen las nuevas dinámicas de pareja. Lo que suelen hacer hoy por hoy es tener este proceso de ir, convivir, muchas veces mirar cómo va funcionando la relación, cómo los dos van integrándose y van pudiendo como encajar y complementarse ya en la rutina. Y a veces este proceso de convivencia no se da de la mejor forma y por esa razón también no llega a haber matrimonio, por ejemplo. Los cambios en la legislación permiten divorcios más ágiles. Las parejas en su mayoría inscriben desde el 2023 sus divorcios por mutuo consentimiento mediante notarías, en procesos que duran apenas 3 horas. Los sabores y productos ecuatorianos llegaron hasta España como parte de la feria gastronómica Madrid Fusión. Ecuador estuvo representado por prestigiosos chefs de las provincias de Guayas y Manabí. Diana León con las imágenes del evento. Productos ecuatorianos como el verde, el atún y el chocolate cautivaron en la Feria Gastronómica Madrid Fusión, realizada en España entre el 26 y el 28 de enero. Una delegación de chefs de Guayas y de Manabí ofreció unas 6.000 degustaciones al público. Estas incluyeron platos de sal, postres y bebidas que enfatizaban los sabores de la costa ecuatoriana. Realizaron 8 presentaciones al día, en las que prepararon más de 40 creaciones gastronómicas. También se mostraron productos como la sal prieta, ají y queso manaba, así como el maní y el achiote. Los chefs Daniela Valverde y Juan Zarango lideraron la propuesta de Guayas, mientras que la de Manabí estuvo en manos de Valentina Álvarez, Fanny Vergara y Samuel Vázquez. Vamos a recorrer todo Madrid Fusión repartiendo las deliciosas tongas Manabí. La participación de Ecuador en esta feria cobra importancia por la relevancia del evento en el panorama culinario internacional, sobre todo tras haber conseguido que Manabí obtuviera el título de Región Mundial de la Gastronomía el año pasado, la primera en el país y en Sudamérica. Este año, Madrid Fusión recibió un total de 30.000 asistentes. Los discursos de Daniel Noboa y Gustavo Petro no han logrado una conciliación. Ahora sus cancilleres buscan abrir el diálogo. Analistas en comunicación política destacan las diferencias entre ambos presidentes. Patricio Díaz con el análisis. La distancia entre el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se hizo más evidente en el foro económico que se realizó en Panamá. Las imágenes lo demuestran. El mandatario ecuatoriano en el balcón y el presidente Petro a sus espaldas, sin que haya algún gesto. En otras reuniones entre jefes de Estado, sin regresarse a ver. El mandatario colombiano en su discurso se hizo un llamado al diálogo mencionando directamente al presidente Noboa, mientras él no topó el tema. María Cristina Vallas, experta en comunicación política, dice que en el caso de Petro, sus constantes mensajes erráticos en discursos y redes sociales le cuestan su credibilidad. Ha tenido arrebatos, malas decisiones de comunicación en redes sociales. Es decir, podemos ver un discurso de alguien totalmente errático, a veces agresivo. Ha perdido ese capital personal de poder hablar y que se le tome en serio. Del lado del presidente Noboa influye su estilo, más distante. Más que inflexibilidad, es un mensaje contundente. No voy a negociar en tus términos. O si por debajo de la mesa tenemos que negociar que yo también voy a hacer de la vista gorda con el narcotráfico, no va a pasar. El analista político Pablo Medina encuentra en sus discursos también las diferencias ideológicas. Reforzando esta idea de el Ecuador está en este eje, es decir, en el eje Estados Unidos, centro-derecha de América Latina. Y por otra parte, para el gobierno de Petro también en un momento próximo electoral, no le resulta mal posicionarse también como un gobierno contestatario. En el caso del presidente ecuatoriano, Medina teme que sus reacciones sean parte de una estrategia. Creo que sí necesitan estas medidas así de impacto mediático. Pensé que ha sido un gobierno que se ha manejado mucho con impactos mediáticos, con noticias fuertes, con titulares llamativos. Ahora, en esta puerta que se abre entre cancilleres, aparece una esperanza de que las diferencias entre ambos mandatarios no determinen tampoco esas negociaciones. Un laboratorio que procesaba 2 toneladas de droga al mes perteneciente al grupo armado Comuneros del Sur fue destruido por el Ejército de Colombia a 25 kilómetros de la frontera con Ecuador. El narcotráfico que trasciende fronteras es un punto álgido entre ambos países. Los decomisos revelan que el ingreso de estupefacientes sigue en aumento.
Las disidencias del ELN y las FARC mantienen su presión sobre la frontera norte, rebasan límites territoriales y amplían su radio de acción al articularse con la minería ilegal, la extorsión y el narcotráfico. En las últimas horas, el ejército de Colombia asestó un golpe al grupo armado Comuneros del Sur al destruir un laboratorio clandestino con capacidad para producir hasta 2 toneladas mensuales de clorhidrato de cocaína. La infraestructura fue localizada en una zona montañosa del municipio de Cumbal, a unos 25 kilómetros de la línea fronteriza con Ecuador. Fueron hallados 450 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 20 kilogramos de cocaína sólida en bloques, cerca de 950 galones de cocaína en suspensión, que están en proceso para producir 1 tonelada de clorhidrato de cocaína. Igualmente se destruyen 2.000 galones de insumos líquidos. Y es que el narcotráfico es uno de los principales focos de tensión entre Ecuador y Colombia. La porosidad de la frontera, marcada por cerca de 100 pasos informales, facilita el traslado de cargamentos ilegales y dificulta el control. En Carchi, solo el año pasado decomisaron más de 7 toneladas de droga y detuvieron a 183 personas. Este escenario ha captado la atención de Estados Unidos. Charles Morse, director de Asuntos Antinarcóticos de la Embajada de ese país, recorrió varios pasos clandestinos de Tulcán. Durante su visita subrayó la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre aduanas, Fuerzas Armadas y policía como un eje clave para frenar el avance del narcotráfico en la frontera. Para asegurar que la droga no ingrese en este país, porque como usted sabe, muchas drogas pasan por Ecuador, por los Estados Unidos. Eso es nuestro interés. La visita fue breve, de apenas 3 horas, y hasta el momento no se ha dado a conocer detalles sobre posibles acuerdos alcanzados. Mientras tanto, las operaciones militares ecuatorianas se mantienen activas a lo largo de la línea fronteriza, desde los destacamentos de Chical, Maldonado, Tufiño y El Carmelo. Al menos 60 migrantes ecuatorianos deportados desde los Estados Unidos llegaron a Guayaquil. Uno de ellos revela que teniendo un permiso de trabajo fue detenido por ICE y enviado al centro de detención en Texas. Estefanía Arias detalla cómo son estas instalaciones a las que también llegan niños, adolescentes y mujeres. Queda mi mujer y mi hijo allá. Julio Toalombo es uno de los 60 migrantes ecuatorianos deportados de Estados Unidos que llegaron ayer al aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. Es de Ambato, pero hace 4 años migró junto a su esposa embarazada en busca de mejores oportunidades. Trabajaba en una panadería de Minneapolis, en Minnesota, pero hace 2 meses, cuando regresaba a casa, se topó con las redadas de ICE. Me pidieron el ID, dijo que estás en legal y me agarraron y ya entregaron a la migración. Yo tenía mi permiso de trabajo, todo ya, pero no me respetaron nada. Cuenta que enseguida fue llevado al centro de detención Dilley en el estado de Texas. Estas son sus instalaciones. Tiene capacidad para unas 2.400 personas. Está diseñado para albergar familias. Hay una serie de remolques con espacios dedicados para biblioteca, gimnasio y aulas de clases. A este sitio también llegan niños y adolescentes, en algunos casos solos. Las masivas redadas de ICE han repletado este sitio, según denuncian organizaciones sociales, y los recién deportados hablan de malos tratos. Lo que fue duro estar cerrado allá, dormir en los pisos, todo ahí, estar durmiendo en los pisos, a veces sin comer, a veces comiendo, a veces con la misma ropa 4 o 5 días. Bueno, gracias a Dios, de que me cogieron no tuve mucho tiempo, no tuve 10 días, pero hay otras personas que tienen 2 meses, 3 meses y todavía no lo mandan. La Cancillería emitió ayer un comunicado actualizando la situación de menores ecuatorianos no acompañados en los Estados Unidos. Señaló que las 12 oficinas consulares del Ecuador en ese país velan por los intereses de los menores de edad a fin de garantizar sus derechos, que mantiene un diálogo con las distintas entidades migratorias, detallando cómo es el procedimiento para la reunificación familiar, y agregó que hasta enero de 2026 la Oficina de Reasentamiento de Refugiados confirmó que 32 menores ecuatorianos se encuentran bajo custodia de esa institución. Nada mejor como tu tierra, la verdad. Mejor me quedo aquí, ya criando a mi nieto. Ahora solo piensan en rehacer sus vidas y en volver a ver a su familia después de mucho tiempo.
El Consejo de Participación Ciudadana recibió a los veedores que siguen el concurso para fiscal general del Estado. Un primer grupo presentó un informe con 19 hallazgos y 6 tipos de riesgos. Pese a estas alertas, la mayoría del Pleno intentó desvirtuar la legitimidad del documento. Veamos. Para la mayoría del Pleno del Consejo de Participación, el acompañamiento ciudadano incomoda cuando lo cuestiona. Los veedores que han seguido el concurso de fiscal general fueron recibidos por el Pleno. Los consejeros escucharon sus denuncias, pero la sesión terminó evidenciando la prioridad de la mayoría: legitimar a toda costa el concurso de fiscal general. Los 19 hallazgos, 6 tipos de riesgos y 3 señales de alerta que recopilaron 40 veedores no llamaron la atención a los consejeros de participación. La mayoría, encabezada por Andrés Fantoni, se dedicó a increpar al coordinador de la veeduría, Hugo Arteaga, bajo el argumento de que el documento que presentó no contó con el respaldo de la mayoría de veedores, que dijo son 324. Se aprobó con la mitad más uno. ¿Es legal o ilegal las actuaciones de la veeduría? ¿Han verificado si los veedores de la primera convocatoria continúan asistiendo después de más de 8 meses de retraso del proceso? Difícil que lo sepa si nunca se hizo un seguimiento. Al escuchar usted a la siguiente veedora, ¿considera usted que va a ratificar el informe que usted nos ha hecho llegar? Una pregunta que no fue inocente, pues preparó el escenario para Yadira Cadena, una veedora que con un informe individual respaldó todas las etapas del proceso y pidió que Arteaga sea relevado de la coordinación de la veeduría. Ella estuvo involucrada en un caso de oferta de realizar tráfico de influencias, en el que finalmente salió absuelta, pues siendo abogada del expresidente Rafael Correa, visitó junto a la exasambleísta Sofía Espín a una testigo protegida involucrada en el secuestro de Fernando Balda, para que se retracte de las declaraciones en las que vinculó al exmandatario en ese delito. El concurso para la designación de la primera autoridad de Fiscalía General del Estado avanzó de manera transparente y conforme a las normativas. 3 personas más presentaron informes similares en apoyo al concurso. Para el mercado bursátil de Ecuador, 2025 fue su mejor año. Las bolsas de valores de Quito y Guayaquil movieron más de 18.000 millones de dólares, impulsadas por una mayor confianza por parte de los inversionistas y una economía con más movimiento. Joel Vanega, en el siguiente reportaje, nos presenta las cifras. El mercado bursátil ecuatoriano tuvo un crecimiento histórico en 2025. Las bolsas de valores de Quito y Guayaquil superaron los 18.000 millones de dólares negociados. Esto representa un incremento del 15.69% con relación a 2024, convirtiéndose en su récord histórico. Esto se debe a un mayor nivel de confianza de los inversionistas. Los mercados de valores son un reflejo de cómo se desenvuelve la economía conceptualmente. Al momento en el que se negocian más o mayores volúmenes a través de los mercados, muestran cómo ese proceso de financiamiento del aparato productivo está desenvolviéndose al interior del país. El mercado de valores busca llevar el dinero del ahorro hacia inversiones que generen producción y empleo. En ese giro destacan, por ejemplo, en el sector público, los bonos, certificados de tesorería y notas de tesoro emitidos por el Ministerio de Finanzas movieron 6.694 millones de dólares en 2025. Le siguen las emisiones de la Corporación Financiera Nacional, el Banco del Pacífico y el Servicio de Rentas Internas. Otro tipo de transacción son las notas de crédito, un documento emitido por el SRI por el exceso en el cobro de impuestos. Los beneficiarios, personas naturales o empresas, pueden venderlos en las bolsas de valores para tener dinero en efectivo. En notas de crédito durante el ejercicio 2025 se negociaron alrededor de 1.000 millones a través del mercado ecuatoriano. Las empresas que más operan en la bolsa en Ecuador pertenecen a los sectores industrial, comercial y bancario. En Quito se negociaron 9.000 millones de dólares, mientras que en Guayaquil fueron 8.000 millones. Las bolsas de valores esperan que este año aumenten en al menos 8.6% los usuarios del mercado bursátil ecuatoriano. Y les contamos ahora que los cangrejales de Guayaquil llegan a triplicar sus ventas a 2 días del inicio de la veda. Hay establecimientos que venden más de 1.000 cangrejos diarios en estos días. Luis Alfredo Zúñiga nos cuenta que se han abastecido con anticipación y los clientes esperan hasta 1 hora para poder ser atendidos.
El domingo 1 de febrero inicia la veda del cangrejo rojo y eso acelera todo el mercado. No se evidencia solo en los cangrejales, sino también desde su recolección en los manglares. Según datos del Instituto de Investigación, Acuicultura y Pesca, en noviembre se capturan un promedio de 1.9 millones de cangrejos en el país y en enero la cifra sube a 3.4 millones para satisfacer la demanda. En las calles, la venta informal despunta. Se vendía 3, 4 plantas, pero hoy en este momento 7, 8, avanzamos hasta 10. Los cangrejales están llenos, con las ollas a tope de producto y con listas de espera de hasta 1 hora. Los últimos días hay que hacer cola para entrar a comer. Nosotros somos amantes al cangrejo, venimos hasta 2, 3 veces al mes. En Guayaquil son 2 los sitios emblemáticos en estas fechas. Sauce 6 en el norte, donde hay al menos 45 cangrejales en un tramo de 500 metros, de la avenida Isidro Ayora. Y en el sur es la calle Los Ríos, desde su intersección con Ayacucho, donde hay unos 25. En Sauces las promociones con ensalada, maduro y cocolón abundan. Y la venta repunta. 5 por 15 con 2 gordos, 6 por 18 con 3 gordos, 8 por 25 con 4 gordos. Diario se venden siquiera unos 400 o 500 cangrejos. Estamos hablando de 4 planchas grandes de cachera. Dueños de locales explican a Televistazo que el viernes y el sábado esperan vender más de 1000 cangrejos por día y otros que de una venta normal de 3 a 4 planchas, en estos días superarán las 8. Lo mismo se vive en la calle Los Ríos durante todo el mes. Llegamos a unas 120 planchas. Sí, nos vamos de largo, porque tenemos bastante plancha ya en stock. Tomando en cuenta que una plancha de 56 cangrejos se vende entre 40 y 60 dólares, solo en venta de atados o planchas de este crustáceo, este mes se generarán más de 3 millones de dólares. Los cangrejales han extendido su horario de atención hasta la 1 de la mañana y más, cuando sí. En Quito, un espectáculo gratuito convocará este viernes a los fanáticos del cine para escuchar en vivo famosas melodías de películas, mientras que desde Argentina, el director de la Sinfónica de Córdoba llega para dirigir a la Sinfónica de Guayaquil para su próximo recital. Diana León tiene los detalles en la agenda cultural. La capital acogerá el espectáculo Cine Sinfónico este viernes 30 de enero. El evento, a cargo de la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito y bajo la dirección de Edison Gualotuña, traerá los temas de películas como Jurassic Park, Superman y Gladiador. La cita será en el Auditorio Raúl Garzón a las 7 de la noche. La entrada es libre hasta agotar aforo. La Biblioteca Nacional Eugenio Espejo de Quito realiza un homenaje al escritor Pablo Palacio por los 120 años de su natalicio. Hasta el 22 de febrero, el público podrá apreciar las primeras ediciones de sus obras: Un hombre muerto a puntapiés, Débora y Vida del ahorcado. La exposición se puede visitar sin costo desde las 10 de la mañana. Los temas de Rossini, Mahler y Beethoven serán parte del recital Latencias de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil. En esta ocasión, el director invitado es John Wimbach, desde Córdoba, Argentina. La presentación será este viernes a las 7 de la noche en el Teatro Centro Cívico de Guayaquil. La entrada es gratuita. La Unión Nacional de Periodistas, UNP, conmemoró la sesión solemne por los 86 años de su fundación. La fuerza periodística de Coavisa fue reconocida por su ardua labor informativa y su pasión por contar historias de interés. El jefe de emisión de Televistazo Estelar, Francisco Garcés, obtuvo la mención de honor en la categoría crónica por la serie Dos Ruedas alrededor de Quito, que mostró los destinos escondidos de la capital mientras viajaba en una motocicleta. También nuestra reportera Bessie Granja ganó el primer lugar en la categoría reportaje por cárceles, violencia y enfermedades. La serie documentó el abandono y las condiciones en las que viven los reclusos en prisión. Así es como felicitamos a nuestros compañeros por su compromiso y profesionalismo en el trabajo periodístico que desarrollan día a día.
Y Ecuavisa apuesta por las grandes producciones nacionales con El Cholito Forever, una ambiciosa novela que se estrenará muy pronto. La talentosa actriz quiteña Juana Guarderas forma parte del destacado elenco que promete emocionar y conquistar a nuestro público. Nosotros nos encontramos en vivo y en directo para nuestro canal digital en Yaga Bebita. Juana Guarderas regresa a la pantalla chica para dar vida a Ofelia en la esperada novela Cholito Forever. En esta historia interpreta a la comadre de Esther, la madre del Cholito, un personaje de esencia esotérica que aporta misticismo al relato. Entonces, soy una comadre que después de mucho tiempo aparece gracias a que el marido de Esther, Douglas, le busca porque está en una situación personal media complicada que no puedo hacer spoiler, y en esa situación así medio fuerte de vida o muerte, ella quiere tener como el apoyo de esta amiga suya que no ve hace mucho tiempo. Con más de 30 años de trayectoria artística, Guarderas encarna a un personaje de la sierra ecuatoriana. Su versatilidad como actriz le permite asumir múltiples desafíos en las tablas de los teatros o ante las cámaras de televisión. He experimentado de todo, entonces he hecho personajes de españolas, de quiteñas, de guayacas también he hecho, mijita. He hecho unos personajes de guayaquileños aquí en el escenario y en otros ámbitos. Entonces no le tengo miedo a eso, a sentirme encasillada con nada, porque yo misma he roto esos esquemas, ¿no? Ay, señores, este operativo policial busca desmantelar esta... La actriz grabó 8 días en Guayaquil, participando en los sets de Ecuavisa. Que son impresionantes, son unos estudios muy profesionales, muy bien puestos, con unos equipos tanto para las grabaciones de exteriores como las del estudio, pero recontra profesionales, y obviamente encontrarme también en el set, en el espacio de trabajo, en el estudio, con personas, justamente con Miriam Murillo, que fue una de las actrices con las que más compartí el trabajo ya de grabación, de rodaje, obviamente con Fernando Galvez, que es también un actor a quien conozco desde hace muchísimos años, obviamente David Reynoso. Que vuelan más rápido que el Wi-Fi. La novela marca el regreso del icónico personaje de Pepe Chalén, interpretado por David Reynoso, ahora adaptado a los tiempos actuales como periodista digital. Cholito Forever combina nostalgia, comedia y drama social, conectando generaciones y realidades del Ecuador de hoy. Porque yo sí quiero encontrarla y conocerla. Una exposición recoge 28 obras históricas de la trayectoria del artista Mariela García. Sus 50 años de carrera se celebran también con un libro conmemorativo. Diana León con los detalles. Mariela García Caputi fue la primera mujer en ganar el Salón de Julio de Guayaquil en 1981 y el Premio Nacional de Artes Mariano Aguilera en 1977. Estos son solo algunos de los logros de la carrera de García, que se extiende por 5 décadas. Para celebrarlos, la galería Piece of Cake en San Borondón inauguró la muestra retrospectiva Volviendo al Origen, con 28 obras creadas por García entre 1974 y 2023. Su recorrido artístico reúne varias técnicas: óleo, bocetos, collage, dibujos, todos guiados por su investigación de la identidad nacional y del rol femenino ancestral, al que retrata con versiones propias de la Venus de Valdivia. Se tituló en arqueología en 1989 en la SPOL, y eso influyó en su creación. Bueno, es lo que uno vive. Yo entré a estudiar arqueología, me interesaba saber qué había pasado en el mundo antes de que fuéramos historia, y me encontré con colores de la tierra muy interesantes que me hizo modificar un poco el color de mis lienzos en ese momento. También presentó su libro conmemorativo de 270 páginas, un documento impreso de sus obras. Este libro me ha hecho reflexionar que no he labrado en el mar, que no he vivido en vano y que espero que sea un aporte a la sociedad. La exposición está abierta sin costo para el público de lunes a sábado, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. La gala 68 de los premios Grammy, los más importantes de la industria, se realizará este domingo 1 de febrero. Y ahora vamos a conocer las novedades y los artistas latinos que compiten. El rapero estadounidense Kendrick Lamar es el gran favorito de la 68 edición de los premios Grammy, con 9 nominaciones. Le siguen Lady Gaga y Sabrina Carpenter con 7 nominaciones.
y Bad Bunny y Lion Thomas suman 6. En la categoría Mejor Álbum Tropical Latino destacan fotografías de Rubén Blades, Roberto Delgado y Orquesta. Raíces de Gloria Estefan. Clásicos 1.0 del grupo Nietzsche. Y debut y segunda tanda volumen 2 de Gilberto Santa Rosa. Tras cancelar su gira mundial en 2022, Justin Bieber regresará a los escenarios con una presentación y cuenta con 4 nominaciones por su álbum Suave. Como novedad en esta edición se incorporan 2 nuevas categorías: Mejor Álbum Country Tradicional y Mejor Portada de Álbum. Los premios Grammy, el mayor reconocimiento de la industria musical, se celebrarán el domingo 1 de febrero en Los Ángeles. Amigos, gracias por su sintonía. Mañana en Contacto Directo estarán Julio César Cueva García, abogado penalista y magíster en criminalística, para hablar sobre la crisis de la justicia, la falta de acciones de la Fiscalía y jueces para procesar a los delincuentes. Además estará con nosotros Anunciata Valdés Larrea de Ferrín, activista por los derechos humanos y autora del libro La audacia de los sueños. Nos va a contar reflexiones sobre su nueva publicación. Las noticias se actualizan a toda hora en ecuavisa.com y por supuesto en Ecuavisa Play. Buenas noches.